Buenas tardes, amigos. Un nuevo jueves, un nuevo programa de Geopolítica en el Atlas desde el Complejo Cultural Atlas en la ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe, la República Argentina, las 17 horas en punto. Saludamos a nuestro equipo, ya es de lo nuestro, ya el equipo, ya es. Luis, ¿cómo estás? Desde Mar del Plata, bienvenido como siempre, amigo. ¿Qué tal, Gastón? Saludamos a la producción y a nuestros seguidores de Geopolítica en el Atlas. Muy bien aquí en Mar del Plata, una ciudad que pareciera que en vez de prepararse para el verano, se estuviera preparando para el invierno porque está haciendo frío y está sembrando muchas dudas en torno a lo que pudiera pasar este verano, aunque dicen que los científicos va a ser una temperatura promedio entre 35 y 40 grados, por lo menos para enero. Que el tiempo está así, ¿no? Así de inestable, así de imposible de calcular, ¿no? Vos sabés que hace unos días acá en Rosario estaba el tiempo bien, estaba normal, no había ningún anuncio de que iba a llover, nada, y de repente en media hora se armó una lluvia, pero deben haber caído 20 milímetros, antes de ayer fue. De repente mirabas el pronóstico y decía que iba a estar soleado, que esto, que lo otro. Se armó una lluvia en 10 minutos y se llovió casi toda la noche. Así que, y lo otro que marca una gran diferencia es la amplitud térmica, ¿no? Es lo que hablábamos recién off the record, afuera de cámara, ¿no? Parece que nos estuviéramos convirtiendo en un clima más desértico, ¿no? Con un frío a la caída del sol y hasta la mañana, y después al mediodía un solazo y un calor tremendo, ¿no? Allá pasa lo mismo. Bueno, esto es lo que está pasando en el Mar del Plata, y lo que me está llamando la atención. Tenemos quizás medias tardes, 14, 15 horas con 25, 26 grados, después llega a las 22, 23 horas con 9 o 10 grados. Si saliste de media tarde con una remera, una camisa y un pullover livianito, después empezás a tener frío y te querés regresar. Me ha llamado la atención esta amplitud. Y días de 26, 27 grados y al otro día 12 o 13, 14 grados. Y lo que vos decías con respecto a las tormentas también pasa aquí en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Los servicios meteorológicos te dicen o te anuncian nublado y se te armó una tormenta de 15, 20 minutos. Pero la problemática no es que te tome de sorpresa la lluvia y que vos no pudiste agarrar el paraguas cuando saliste, sino que las bocas de tormentas están totalmente tapadas aquí en Mar del Plata, ¿no? Lo que tendría que ser la salida natural del agua están obstruidas por la mala conducta de nuestra gente, de que todo lo que agarra en la calle lo tira justamente en la calle y no alcanza o no se alcanza a mantener la vía pública limpia y ordenada. Debemos fomentar ahí sí un cambio cultural en nuestra comunidad para evitar los estragos, no como ha sucedido en Valencia, pero sí en esto de que se nos inunde las calles e ingrese el agua a nuestra vivienda o a los locales comerciales, ¿no? Así es, estimado Luis, pero como vos bien decías, y mirá cómo te meto en tema, está siendo muy común que los pronósticos le erren de una manera increíble, ¿no? Lamentablemente no sé cómo será porque en el tema climático, pero le vienen errando en todo, ¿no? Y un poco el programa de hoy tiene ese título que nosotros le pusimos a propósito, ¿no? Porque es un título que me pareció que era oportuno reivindicar en el sentido en el que nosotros venimos ya hace un montón de programas atrás bancando y jugando el desafío en función de nuestra honestidad intelectual, de lo que nuestro análisis nos daba como información objetiva, ¿no? Y entonces, contra todos los pronósticos, hablábamos de todas estas encuestadoras que definitivamente han mostrado un papelón global, ya van hacia un papelón global, ¿no? Yo creo que no hay confín en la Tierra en el que no le erren
en realidad no le erran, ¿no? En realidad lo que están demostrando es que son unos mercenarios que están enteramente vinculados a que, lejos de ser lo que fueron otrora, que era la representatividad de una opinión objetiva de la gente y el análisis y el estudio previo a un proceso electoral, hoy son mano de obra contratada por cada uno de los sectores en pugna, y en consecuencia dicen lo que cada uno quiere escuchar, ¿no? Lo que cada uno, o lo que cada uno quiere decir. Y entonces hablan en todas las elecciones, en las últimas, creo que en las últimas 10, 15 elecciones en el mundo, en los últimos años, todas, hasta que llegó el momento de la elección, estaban en un empate técnico, ¿no? Lo que todo termina en un empate técnico, ¿no? Y nosotros le pusimos ese título hoy al programa porque, de nuevo, veníamos bancando esto que decíamos, pero mirá, los grandes medios, todas las consultoras, los analistas hablan de que los números son cabeza a cabeza, de que existe la posibilidad, uno dice un poquito más Trump, otro dice un poquito más Kamala, y nosotros acá con Luis decíamos, gana Trump por choreo, y si no es por escándalo, es porque hay fraude, porque definitivamente todo el análisis que nosotros hacíamos era vinculado o tratando de acercarnos a la verdad, y nos sorprendía que algo ya en algún momento nos empezó a generar la duda, ¿no? De que, algo se nos está escapando, algún mal análisis estamos haciendo, o algo de esto, ¿no? Y no, en verdad estábamos más cerca de la verdad, y a nosotros no nos compraba nadie, en consecuencia no teníamos que decir más que lo que pensábamos, como hacemos siempre, ¿no? Entonces, a nosotros lo único que nos compra son nuestros propios valores, ¿no? La ética y nuestra propia conciencia y nuestra propia honestidad intelectual. En consecuencia, bueno, definitivamente se dio lo que nosotros decíamos, ¿no? Es una victoria escandalosa de Donald Trump, que verdaderamente, a diferencia de lo que fue la anterior victoria de Donald Trump, que le daba por lo menos el margen a Hillary, ustedes recordarán que le daba el margen a Hillary de decir, bueno, perdí las elecciones, pero perdí las elecciones sistémicas, porque perdí las elecciones por un sistema que hizo que por la configuración del sistema yo perdiera, pero que en realidad tuve más votos de la gente. Bueno, hoy eso estuvo lejísimos. El triunfo de Trump es en los electores, pero además es en los votos, ¿no? Sacó 4 millones, así redondeando números, 4 millones más de votos que Kamala, ¿no? O sea, es un triunfo arrollador. Vos fíjate, hay dos hechos llamativos. Cuando la elección era allá por comienzo del invierno, era entre Joe Biden y Donald Trump, se hablaba de una ventaja por parte de los republicanos, que ahora sí parecen haberse alineado detrás de Donald Trump, que en la primera elección no los tenía. Había muchas diferencias y muchas disidencias dentro del propio Partido Republicano, que no lo querían a Donald Trump. Ahora parece que lo han comprendido y han entendido su importancia dentro de la estructura del Partido Republicano. Pero te decía, ¿vos te acordás que hablaban de una diferencia entre 5, 6, 7 puntos entre Donald Trump y Biden? Y de pronto, cuando Biden se baja y la candidata nominada, Kamala Harris, de pronto esos 5 o 6 puntos cayeron. Y se hablaba en algunas encuestadoras de que Kamala estaba 2 puntos o 3 puntos por encima de Donald Trump. Sí, llamó la atención que los norteamericanos hayan cambiado. Tuvieron esa, ¿te acordás? Sí, ¿Te acordás que el hayan jueves cambiado pasado, tan abruptamente? Sí. El jueves pasado hablábamos y vos me decías que había algunas encuestas que le estaban dando 2 puntos o 3 puntos arriba a Kamala? O sea, era una cosa llamó la atención. Sí. El cambio de decisión del norteamericano, cuando sabemos que son conservadores en ese sentido, ¿no? Entonces uno, el análisis que hace, ¿qué es? Y bueno, parece que los muchachos se están vendiendo al mejor postor, ¿no? Sabiendo o estableciendo preferencias hacia el Partido Demócrata. Bueno, Trump también, a diferencia de las elecciones anteriores, hoy logra casi un gobierno absoluto, ¿no? Porque además incorpora a la mayoría en la Cámara de Senadores. Por primera vez le da un senador a Ohio, así que se va a convertir en
en un prócer en Ohio, ¿no? Porque la primera vez que le da un espacio de tener un senador, ¿no? Y después, bueno, ahí está la Cámara de Representantes, que está también casi muy cerca de tener ahí también mayoría, y a estas horas, si definitivamente con lo que queda todavía de escrutinio, si no la tiene, va a estar muy cerca, pero tiene un gobierno por delante con una mayoría absoluta, lo cual también lo llena de responsabilidad, ¿no? Va a tener que es lo que nosotros decíamos, ¿no? Ahora vamos a analizar con Luis las potencialidades y las diferencias con las que se va a encontrar, porque recordemos también que aquello que decía Maquiavelo, ¿no? La política está altamente influenciada y relacionada y condicionada por el momento, por el aquí y el ahora, por el presente, por el entorno, por lo que está sucediendo. Entonces, una persona no es la misma persona en dos momentos distintos, porque justamente la política hace que esto ocurra, ¿no? Que la realidad modifique muchísimo las acciones de la política, ¿no? En consecuencia, el mundo en el que va a asumir Donald Trump es un mundo al que no está acostumbrado, es un mundo que no vivió, es un mundo que lo encuentra en una situación compleja, y que lo pone en un gran desafío porque su mayor interés no es el mundo, su mayor interés es el Estados Unidos adentro, hacia adentro. Entonces, se encuentra con un mundo beligerante, se encuentra con un mundo desafiante, se encuentra con un mundo que condiciona y que empieza a condicionar de alguna manera lo que él plantea, que él habla, y lo escuchaba, y seguramente vos lo habrás escuchado también, Luis, lo escuchaba en su alocución para festejar su triunfo, digamos, su primer alocución después de conocerse que ya tenía los 270 electores, que son el mínimo para ganar la presidencia, y él hablaba de retornar la felicidad y la prosperidad de los Estados Unidos y el renacer de los Estados Unidos y el volver a ser una nación feliz. Y hoy los Estados Unidos están mucho más condicionados por la política exterior, por lo que pasa en el mundo, por su rol en el mundo, que tal vez que por lo que pueda pasar adentro de los Estados Unidos, ¿no? Y ahí No, con respecto a los cambiantes de posiciones y de opiniones, y que vos decías que a veces los políticos no son lo mismo de lo que fueron cuando tuvieron poder hace 4, 5, 6 años, a lo que pueden llegar a pensar o ser hoy, ¿no? En el caso del vicepresidente, de que poco se habla del vicepresidente de Donald Trump, de Pence. Recordemos que este republicano era uno de los que no quería a Donald Trump dentro del Partido Republicano. Era un opositor acérrimo de Donald Trump y terminó siendo su vicepresidente ahora, ¿no? Es ya real vicepresidente. Y segundo, que Donald Trump se encuentra con un Estados Unidos en declive, en el sentido de que ya los países, sobre todo África y Asia, no lo respetan como lo pudieron haber respetado antes, y en particular este declive creo que se inicia o se profundiza con la retirada de las tropas en Afganistán. Creo que muchas regiones se dieron cuenta que podían envalentonarse y enfrentar a Estados Unidos. Hoy Estados Unidos va a tener que tener una política distinta con Yemen, por ejemplo, con Corea del Norte, que se encuentra exultante, se encuentra bravucón, como si fuese, viste, en el barrio, el pibe malo, que porque es poquito alto y gordito, bueno, se cree que va a prepotear y llevarse a todo el mundo por delante. Y va a tener una política internacional muy compleja y muy difícil. Y teniendo las características, conociendo las características de cómo es Donald Trump, vamos a estar en 4 años con las miradas y también sufriendo al ver que se puede escalar a conflictos mayores, ¿no? Sobre todo por esa vehemencia que tiene Donald Trump y esa prepotencia en decir las cosas. Así es, nos encontramos yo creo ahí nos vamos a encontrar con un Trump que va a tener esto que estamos diciendo, ¿no? Va a tener que resolver algunos temas que
son importantes, son cruciales y que ahora iremos charlando porque en definitiva poco van a tener la influencia que él cree que puedan tener. Así que ahí hay como un escenario abierto, fundamentalmente, primero en lo que tiene que ver con el gran desafío. Yo creo que Estados Unidos nadie lo ha respetado de la posguerra para acá, nadie lo ha respetado porque se ha ganado el respeto. En realidad Estados Unidos siempre ha sido una nación que ha impuesto el respeto, ¿no? Que ha impuesto, digamos, un poco el miedo, ¿no? Y que además generó sistemas, un movimiento sistémico que hacía muy difícil poder jugar en el mundo, poder existir fuera de ese sistema. Y ese es el gran desafío con el que se encuentra Donald Trump. El primero de ellos, que tiene que ver con el desafío al dólar, ¿no? Recordemos que ahí el tema del dólar como moneda hegemónica, fundamentalmente de intercambio del comercio exterior, después veremos qué tiene que ver con el dólar como moneda de reserva, pero en el tema del intercambio del comercio exterior, recordemos que según qué análisis hagamos y según el año que corresponda, pero oscila entre 7 y 9 puntos del PBI global el negocio de la hegemonía del dólar. Eso trasladado a Estados Unidos representa uno de los grandes ingresos de Estados Unidos en términos monetarios, en términos económicos. Ahora, ya hoy en día ese desafío está dado en el intercambio comercial de los BRICS, por ejemplo. Entre ellos, 60% más o menos de las operaciones comerciales entre los miembros más importantes de los BRICS se está dando por fuera del dólar. Todavía no se le ha caído el negocio de los petrodólares, pero esto va en esa dirección. Si eso ocurre, bueno, lo primero que se va a encontrar Donald Trump va a ser con que va a tener que resolver esa caída de ese negocio que se les cae, reemplazarlo por otro lado, ¿no? Reemplazarlo desde otro lugar. Entonces, bueno, ahí tiene ya un primer escenario de gran dependencia de la economía y de la política internacional y de la economía global. Y entonces, ahí veo como difícil que él pueda implementar una política. Lo veo difícil y además lo veo preocupante, que él se convierta en tan nacionalista sin entender esto que nosotros venimos diciendo hace tanto tiempo, ¿no? Que la evolución del nacionalismo es el continentalismo. Entonces, en el desafío que últimamente en su mensaje, y no lo había tenido en plena campaña, amenazando a México, dentro del parte de su proceso de integración regional, ¿no? Con México y Canadá, recordemos, que además fue objeto de negociación en su primer presidencia. Ya negoció con Canadá y con México, reacomodó las cosas, llegaron a un nuevo acuerdo y ahora, bueno, generó una nueva amenaza sobre los mexicanos que en términos regionales, por lo menos empezó a preocupar a algunos sectores. Y después, lo otro complicado y grave que veo es que tienda a cerrarse, ¿no? Esta visión nacionalista que tenga él lo lleve a cometer un error parecido, salvando las distancias y salvando la diferencia de tiempos, ¿no? La temporalidad, un error parecido al que hace muchos siglos cometió China, ¿no? Recordemos, después de haber sido un gran imperio y una gran potencia, lo que llevó a China a su gran deterioro el primer paso fue que ellos se cerraron al mundo, ¿no? De ser una nación expansionista e imperial, empezó a cerrarse
sea expandirse por América Hispana, ¿no? Mirá, creo que es un punto interesante lo que estás planteando, fundamentalmente porque creo que Trump tiene claro que el gran enemigo de Estados Unidos hoy es China. Él creo que va hacia ese camino, va hacia el camino de poder definir que el gran enemigo y único enemigo es China, por lo menos de momento. Y en consecuencia, todo lo que haga lo va a hacer, como bien vos decías, ¿no? Con el objetivo de golpear a China, y él creo que esta primera con inversiones chinas vayan hacia Estados Unidos. Y eso la verdad que es una equivocación de parte de Trump, en el sentido en que no se puede culpar a los mexicanos, y yo creo que ahí hay una predisposición de Trump que tiene que ver con la ideología, fundamentalmente de este nuevo gobierno de México, que viene a ser un poquito más ideológico que lo que era López Obrador. Recordemos que López Obrador era una mezcla, era una ensalada entre ideología y pragmatismo, que lo hizo que tuviera un liderazgo y que condujera los destinos de México de manera más equilibrada, ¿no? Me da la sensación que esta chica está un poco más volcada a la izquierda, entiende un poco menos de negociación, entiende un poco menos de esto, ¿no? Del pragmatismo, de la estoy siendo claro en lo que estoy diciendo. Ahora bien, lo que veo es que el escenario que plantea Trump va a ser un escenario complejo, fundamentalmente. ¿Por qué? Primero, porque él no va a resolver arancelariamente la hegemonía o el desarrollo chino en el resto del mundo, porque le va a poder poner aranceles a los productos chinos en Estados Unidos, más no va a poder en el resto del mundo, ¿no? Y la competencia hoy, si uno toma, por ejemplo, la industria automotriz eléctrica entre Estados Unidos con Tesla y los chinos con su industria, con sus varias industrias mixtas y estatales vinculadas a la producción automotriz, es una lucha desigual, es una pelea en la que los chinos ganan por escándalo, ¿no? Entonces no hay ninguna chance de defender a Tesla en el mercado americano únicamente. En consecuencia, se va a tener que idear algunas otras cuestiones que van a estar relacionadas porque así como dicen los mexicanos, ¿no? Esta fue una victoria de carro completo. Digamos que no va a poder internamente, no va a poder sacudirse como en su primer gobierno lo hizo, y muchas veces, recordemos, acusando a la Cámara de Representantes o al Senado o a esto o al otro, que lo condicionaban, no lo dejaban, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que en definitiva va a tener que asumir la responsabilidad y va a tener que jugar un escenario complejo. Lo que sí estamos claros es que esto fue una derrota del progresismo, ¿no? Entonces también me gustaría que vayamos hacia ese lugar, porque también marca en Occidente, o parecería marcar en Occidente, un escenario que va hacia ese lugar, y que es después del gran boom del progresismo, después del gran boom que se produjo en casi todo Occidente, fundamentalmente con el progresismo, me parece que empieza el declive, ¿no? Me parece que empieza la caída, y esto un poco es lo que ha mostrado la sociedad americana, y es la primera acción del efecto dominó, que me parece que hay que estar pendientes y hay que empezar a ver, y que es un golpe muy, muy duro
al progresismo, ¿no? Y eso, de alguna manera, nosotros, sin estar, porque de nuevo, quiero que se entienda que ni nuestro título ni nuestro análisis nos hace que estemos de festejo. Nosotros no estamos festejando el triunfo de Donald Trump, fundamentalmente porque nosotros pensamos ideológicamente de otra forma, porque nosotros pensamos en una tercera posición, porque nosotros pensamos en una forma distinta, ni de los unos ni de los otros, sino distintos. En consecuencia, quiero dejar claro esto, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos festejar de alguna manera, y en esto te dejo ahí la libertad de también tu opinión, pero al menos el festejo unipersonal de mi parte es hacia el equilibrio, hacia el fin o hacia el declive de esa hegemonía populista y progresista que se dio en los últimos años, en los que o eras progresista o eras populista o eras un enemigo global y declarado de todos esos sectores, ¿no? Donde no tenían piedad. Era una cosa, fue un movimiento sin piedad, ¿no? No democrático, no de consenso, no de discusión, no de negociación. Eras de amigo o enemigo, no había tutía, ¿no? Mirá, que hay un cambio de paradigma es innegable. Durante estos últimos décadas se ha estado discutiendo siempre la libertad de los cuerpos, que tiene que ver con toda esta discusión de la progresía, impulsada a través del Foro Económico Mundial, cuyo creador fue Klaus Schwab. Ahora hay que esperar cuál va a ser la reacción de ellos, sumado a las decisiones tomadas o llevadas adelante por George Soros. Pero a lo que voy esto, yo creo que ahora se viene otra discusión, dos ejes de discusión distintos. Uno que va a tener que ver con el avance de las tecnologías, por eso Elon Musk va a ser un jugador clave importante en el gobierno de Donald Trump y en los próximos 4 años. Vos fijate que las acciones de las empresas de Elon Musk subieron un 15%. Si mal no recuerdo, vi titulares que decían que obtuvo una ganancia de $30.000 millones. Creo que un poco lo que se viene va a tener que ver con esto, con todas las industrias tecnológicas o industrias tech. ¿Quién va a llevar adelante todos los avances tecnológicos? Si va a ser China o si va a ser Estados Unidos, y donde el principal competidor va a ser Elon Musk. Y el segundo eje de discusión va a ser el tema de los alimentos. No olvidemos que Europa o Occidente va a perder su pampa húmeda o su pradera, que es Ucrania. Y creo que los ojos se van a posicionar sobre la pampa húmeda argentina. Creo que de alguna forma va a reemplazar a Ucrania en el tema de provisión de alimentos. Y es un tema que vamos a tener que empezar a discutir en Argentina. ¿Cómo vamos a interactuar ante este nuevo paradigma y ante esta nueva discusión que tiene que ver con los alimentos? Y cómo nosotros vamos a tener que desarrollar políticas para mantener cierta soberanía en Argentina, o dejar que ellos continúen como se produjo en el siglo XIX, extraigan nuestros recursos alimentarios y obviamente conspirando con el buen vivir de los argentinos y en particular de los bonaerenses. Creo que estos dos temas van a ser eje de discusión de los próximos años: la tecnología y los alimentos. Así es, Luis. Creo que para cerrar un poco la visión respecto de Donald Trump, creo que el gran desafío que tiene por delante es si al analizar, si al empezar a jugar, si una vez que esté en la cancha se da cuenta que el nacionalismo tiene que evolucionar hacia el continentalismo y se transforma en el líder y conductor y aperturado, y inicia un proceso de relacionamiento amistoso y honesto y transparente con Occidente, con el resto de Occidente, inclusive en una gestión que tiene pendiente cambiar el rol y que tiene que ver con Medio Oriente y África, o agudiza su nacionalismo
y de nuevo lo que decíamos recién, ¿no? Y se encapsula y se vuelve un cowboy que le da la espalda al mundo, y ese escenario me parece que va a ser el que se lo lleve por delante y se lo lleve puesto, fundamentalmente porque va a tener dos enemigos en lugar de uno. Uno va a ser el globalismo financiero, que lo va a atacar por un lado, y el otro va a ser China y sus aliados, que lo van a atacar por el otro. Digo, en consecuencia, se va a volver altamente vulnerable. No olvidemos que además puede generar un proceso inflacionario importante si basa su nacionalismo en términos de aranceles o en términos de barreras arancelarias. Esto ya además está probado, como nosotros muchas veces decimos o analizamos política. Las políticas que tienen varios fracasos acumulados, difícilmente el momento las pueda cambiar, ¿no? Entonces, las políticas proteccionistas a base de aranceles ya se han demostrado en el mundo que han fracasado con el objetivo de proteger. Digamos, que después son una caja de recaudación, que después son otro que sirven para otro tipo de cosas, no hay ninguna duda, y eso se puede discutir y conversar, pero como defensa, como freno al intercambio comercial, verdaderamente tienen ahí un doble efecto, ¿no? Y no olvidemos que la relación bilateral entre China y Estados Unidos es enormemente deficitaria a favor de China, ¿no? La balanza comercial bilateral entre China y Estados Unidos es monstruosamente favorable a favor de China, y esto quiere decir que las cadenas de valor entre Estados Unidos y China y las propias estadounidenses tienen muchos componentes chinos, ¿no? Tienen mucho en su entramado de cadena, tienen mucho suministro chino. Y hasta que esto no se reemplace, si aumenta mucho los aranceles, va a hacer que esto lo termine pagando el consumidor americano, ¿no? Y en definitiva, recordemos que si no frena de golpe la inflación y genera un proceso inflacionario más el que ya ha generado Biden y la administración demócrata, podría caer en un estado de situación bastante más complejo y podría, agudizar lo que en definitiva terminó siendo el costo de la campaña electoral de los demócratas, ¿no? O sea, es indudable que los demócratas pierden las elecciones en términos número uno por la cuestión económica, ¿no? Lo que marca hoy el escenario de cualquier gobierno en cualquier parte del mundo está primeramente relacionado con la cuestión económica, ¿no? Y fíjate que esto tan es así, y cómo el hombre ha puesto por delante de todo la cuestión económica, que Trump gana en estas elecciones con mucho voto latino y con mucho voto afro, que viven en Estados Unidos hace mucho tiempo, pero que no quieren una inmigración desmedida en Estados Unidos, no quieren que nuevos inmigrantes entren de manera desmedida y de manera descontrolada, y Trump parece ser un garante de eso, ¿no? Trump parece ser un garante de un control acérrimo en el tema de la inmigración, ¿no? Entonces, esto marca un poco la pauta de que uno dice, bueno, pero si vos sos inmigrante, lo mínimo que podés hacer en un marco de empatía es estar a favor de aquel que tiene una apertura para los inmigrantes. No, la verdad que yo soy inmigrante y no quiero más inmigrantes. Esto es lo que están diciendo los inmigrantes, o que dijeron con su voto los inmigrantes en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este es un poco el escenario, está marcado por un Estados Unidos que en los últimos años avanzó en un proceso inflacionario, avanzó en un proceso de deterioro de la capacidad de consumo, avanzó en un proceso de sistémico en el que hoy la mayoría de los estadounidenses tienen dos trabajos para poder sobrevivir, ¿no? Para poder vivir de manera más holgada, ¿no?
En consecuencia, esto es un escenario que Trump va a tener que, como decimos, ¿no? Va a tener que ponerse relativamente en sintonía, y va a tener que, aunque no le guste, va a tener que cambiar y va a tener que barajar y dar de nuevo respecto de su discurso, ¿no? Esto tampoco quiere decir que se va a convertir en un aperturista y que va a cambiar 180 grados su política, porque ya nos demostró que no tiene tampoco esa elasticidad para hacerlo, ¿no? Nos demostró que en su primer gobierno las cuestiones de campaña las ha llevado adelante aún en detrimento de su propio beneficio, de su propia política, de ser políticamente correcto, ¿no? En consecuencia es una personalidad bastante rígida respecto de eso. Ahora bien, ¿cómo lo analizamos nosotros? Que es la parte que viene de final del programa, la última parte de nuestro programa, es cómo lo analizamos en el rol que va a tener para el resto del mundo, fundamentalmente para nuestra región y fundamentalmente para lo que se viene en los próximos días, que es la reunión del G20 en Brasil. En consecuencia, yo lo que digo es un Trump menos beligerante en términos internacionales nos puede dar la oportunidad a los sudamericanos, nos puede dar la oportunidad a los europeos de esto que hace algunos meses viene poniendo en la agenda Lula como punto número 1, ¿no? Y es el acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿no? Un Trump que viene diciendo que quiere una Europa independiente, que quiere una Europa que no sea mantenida ni cuidada por los Estados Unidos, que va a bajar el rol protagónico de la OTAN, que uno perfila ese escenario, podría permitirle a la Unión Europea esto que vos decías recién, ¿no? Esto que vos decías, fijarse en que a Ucrania le va a llevar muchos años la reconstrucción, va a ser la frontera del este, de Europa del Este, una cosa que va a durar unos cuantos años ahí, el escenario de réplicas. Yo no creo que esto termine, si bien la guerra de Ucrania está terminada, decía Zelensky ayer que lo que avisora con Trump es que la guerra termina en 5 minutos, ¿no? Y esto un poco también pone claro sobre oscuro de que esto que lo venía poniendo a Volodymyr Zelensky como un caprichoso respecto de continuar con esa guerra, bueno, tal vez no haya sido tanto así, tal vez no lo dejaron terminar con esa guerra. Recordemos la paz del 2020, el intento de paz del 2022, cuando Boris Johnson no lo dejó. Entonces tal vez es un respiro para Zelensky, para Ucrania, el tema de un Donald Trump que baje el pie del acelerador, un Donald Trump que condicione las decisiones del Reino Unido allí, que quería continuar de manera más beligerante en Ucrania y haga que esta guerra termine de una vez, pero de todas maneras no va a ser una cosa que termine y que va a terminar termina el sábado y el lunes ya estamos con el nuevo escenario, ¿no? Recordemos, Ucrania perdió la mitad de los hombres, la mitad del país está en escombros, la deuda es mayúscula, se le quedaron con la mitad las cosas, o sea, vamos a encontrarnos con una Ucrania que va a ser parecida a la Alemania de la posguerra, ¿no? Va a ser una Ucrania dividida, donde avisoro, donde analizaba días pasados, y digo, sin tener el rol que tal vez tenía Alemania, pero va a caer en ese mismo escenario, ¿no? Una Alemania, una Ucrania del este y una Ucrania del oeste, ¿no? Pero vos fíjate, hay otro jugador que nos estamos analizando que es Rusia y Putin. Putin no felicitó todavía a Donald Trump. Dijo que no va a felicitar a un presidente cuyo país es beligerante, que está atacando a Rusia. Un dato, a lo mejor estaba sobreactuando. Claro. Y segundo, que también ya Putin aclara que
el proceso de paz en esta región no va a ser como dice Donald Trump y como vos estabas diciendo, no se va a terminar de un día para otro, va a ser un proceso y los tiempos los va a poner Rusia. Vos fijate la confianza que se está teniendo Putin hoy y la situación en la que él está psicológicamente, el sentido de que acá las cosas se van a cambiar de acuerdo a los tiempos que nosotros digamos. Otro dato para analizar con respecto a lo que vos estabas diciendo, cómo van a reaccionar y cómo van a actuar la industria armamentística, si van a perder territorios para actuar, ¿no? Para vender armamentos. Y los contratistas, que son un factor importantísimo en Estados Unidos y que sabemos que tienen poder y tienen fuerza para decidir. Y un tercer eje de discusión, o una tercera pregunta que nos debemos hacer, si Donald Trump tiene una política de influencia en América Hispana, en donde trata de consolidar quizás o reflotar el viejo concepto de panamericanismo allá desde el siglo XIX, ¿cuál va a ser la reacción de Inglaterra? Porque no va a querer perder su poder político o su influencia política en Sudamérica. Inglaterra con Estados Unidos no son aliados, tienen intereses en común. Esto no quiere decir que siempre estén o tomen mismas decisiones o se acompañen, de acuerdo a los intereses actúan. Son preguntas que van a quedar abiertas y que van a responderse en la medida que avance la política de Donald Trump una vez que asuma en enero. Y quedan 2 meses que va a ser complicado no solamente para Estados Unidos, sino para el mundo entero, cuando se ve que Biden ha perdido todo tipo de poder o de decisión a nivel internacional, ¿no? Creo que es una gran pregunta la que vos generaste, cómo va a tomar esto o cómo va a generar la relación con la industria armamentista. Creo que ahí tiene un escenario que me parece que estos 2 meses inclusive que vos decís, hasta el recambio, hasta enero, donde asuma como presidente en funciones, creo que ahí puede haber un escenario, o va a haber un escenario de negociación en lo que tiene que ver con el mundo y los conflictos bélicos que se han tejido y se han desarrollado. Me parece que ahí va a haber una mesa de negociación y en la que él va a tener que acceder a algún escenario y la industria armamentista va a tener que ceder a alguna parte del resto para que no se conviertan en enemigos íntimos dentro de los Estados Unidos, ¿no? Entonces me parece que él en su primer gobierno lo único que hizo en términos bélicos fue barrer a ISIS, recordemos, fue su única acción bélica o que llevó adelante, digamos, y después se mantuvo y no se enfrentó al otro gran gobierno que tiene los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es de alguna manera una nación hegemónica y en esos términos es una nación que tiene 2 gobiernos, ¿no? Uno de la política interior y de algún relacionamiento con la política exterior y otro que es el Pentágono, que es el que controla todo tipo de acciones estratégicas en términos militares y en términos de política exterior militar, ¿no? Entonces, uno es el gobierno exterior político y otro es el gobierno exterior militar, entonces esos configuran los 2 gobiernos políticos. Yo creo que ahí ya empieza a haber una relación de negociación entre los 2, por eso las declaraciones de Putin que vos trajiste no son casuales. Dijo, no saludo a ningún presidente, voy a saludar las acciones. Y entonces está de alguna manera queriendo ver hasta dónde Trump va a condicionar al Pentágono o hasta dónde esa negociación va a llegar a la industria armamentista y al relacionamiento que él va a tener en el futuro, aún terminada la guerra de Ucrania, y por eso también Putin habla de un proceso, ¿no? Habla de un proceso porque sabe que esto no empezó y terminó en Ucrania, y que puede extenderse, tiene una frontera con Europa muy larga y que esto puede extenderse hacia algún otro lugar, ¿no?
fundamentalmente los Balcanes, a donde está habiendo ahí algún chisporroteo y alguna cuestión vinculada a eso, ¿no? Por otro lado, ¿qué rol y qué relación va a tener Donald Trump con Medio Oriente, con Israel, con Netanyahu? Hace días lo llamó idiota, ¿no? Dijo que Netanyahu era un idiota. Digo, bueno, hay que ver qué dice ahora después de haber ganado las elecciones, porque puede haber sido un cliché de campaña. Recordemos que toda la comunidad musulmana, fundamentalmente de aquellos estados en los que están más radicados en Estados Unidos, le dieron el triunfo a Donald Trump. Casi ninguno votó a los demócratas. En términos de la comunidad musulmana de Estados Unidos, perdieron 80-20 los demócratas. En consecuencia, esto puede haber sido un cliché de campaña de Donald Trump y que su relación con Netanyahu se vuelva a estrechar y a fortalecer como lo era anteriormente, ¿no? Eran estrechos, estaban muy cerca en otras épocas. En consecuencia, ese va a ser un poco el escenario en el que se va a plantear. Ahora, de nuevo, volviendo a nuestra región, yo creo que Estados Unidos, con el gobierno de los demócratas, tenía una acción muy beligerante respecto de Sudamérica, respecto de Europa, fundamentalmente en términos de integración, ¿no? No veía un Occidente integrado, no veía... actuó rápidamente cuando interpretó que la integración de Rusia con Alemania iba a generar esa Eurasia de aquella teoría Mackinder. Actuó rápidamente y se nota la injerencia en Sudamérica, como también se nota la China, en función de aquellos momentos y aquellas circunstancias en los que parecía fortalecerse la integración sudamericana y el Mercosur. Me parece que en ese sentido podemos aprovechar, podemos visualizar una oportunidad de abrir un canal con la Unión Europea, abrir un relacionamiento estrecho con la Unión Europea. Es un momento muy oportuno para ambos, para la comunidad sudamericana y también para la Unión Europea, ¿no? Una Unión Europea que se enfrenta a un escenario complejo, porque va a tener esta lucha interna entre el progresismo y los nacionalistas, y difícilmente se están dando en la Unión Europea movimientos a favor del integracionismo, ¿no? Entonces, si no avanzan en un proceso de solidificar la integración que podía ser a través de la relación con Sudamérica, es un escenario que se les complica aún más, ¿no? Esto que vos decís, viene el invierno, viene la falta de energía, viene la falta de alimentos, y en consecuencia es un escenario complejo, y allí, de nuevo, la posición de Brasil me parece que marca claramente. Tenemos ahora 18 al 20 de noviembre el G20 en Brasil, que eso un poco viene a marcar qué va a aprovechar Sudamérica o qué pretende Brasil a través de su liderazgo, a través de su corporación industrialista, de su política internacional y de su política exterior, que pretende para la región y en relación con Europa, que lo tiene como punto número uno en la agenda, ¿no? El punto número uno de la agenda del G20 es el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Gastón, hay un detalle y un escenario que vamos a tener que analizar en otro momento y con más profundidad, ¿no? Que es la relación, la nueva relación, porque hay un cambio de escenario, de hecho, entre Lula y Donald Trump. Porque recordemos que Lula jugó muy fuerte a favor primero de Biden y después de Kamala Harris, es decir, a favor de los demócratas. Al contrario de la Argentina, donde nuestro señor presidente jugó fuerte a favor de Donald Trump. Tal vez en este nuevo escenario la Argentina puede ser o pueda convertirse en un interlocutor muy importante, interesante para Brasil y para Estados Unidos, y recomponer, tal vez, si es que se ha roto o no se ha roto, no lo sabemos, la relación entre Donald Trump y Lula. Así que Argentina puede tener en estos 4 años un papel fuerte para jugar en este Mercosur, si es que Milei logra comprender su importancia
y de alguna forma trabajar para consolidarlo también, ¿no? Vos tocaste un tema central y con este tema ya tenemos que ir cerrando, Luis, porque ya de nuevo nos quedamos sin tiempo. Vos tocaste un tema central que está relacionado con el rol de Argentina y de Brasil. Sigo insistiendo, sigo creyendo que el rol de Argentina es la relación, profundizar de manera muy estrecha la relación con Brasil. Tiene que haber allí, por más que tengamos figuras de diferente aspecto de la política y de la ideología, Argentina, su rumbo es con Brasil y fundamentalmente porque esto nos va a permitir de nuevo una posición, tratar de encontrar una posición alternativa a la que nos den, porque a mí me preocupa mucho también la relación estrecha de la que vos hablás, o la relación. Es un error decir relación estrecha, ¿no? Es una relación que puede ser fluida y dinámica entre el presidente Milei y el presidente Trump. Esto hizo en el pasado que nosotros no traigamos inversiones y traigamos préstamos y traigamos plata, endeudamiento. Y esto a nosotros no nos sirve, a nosotros nos sirven inversiones. Argentina hoy necesita inversiones. Argentina hoy necesita desarrollar su potencial productivo. Entonces, que nos presten plata no necesitamos, no es lo conveniente, no es lo que nos va a sacar del fondo. Digo, al contrario, nos va a llevar más al fondo. Y Donald Trump fue un facilitador de eso en su gobierno anterior. Recordemos que el préstamo de 50.000 millones de dólares que le dio al gobierno de Macri y que definitivamente se lo fumaron porque nadie sabe dónde está. En consecuencia, no me gustaría que, o no sería, más allá de lo que me guste, no sería beneficioso para Argentina que nosotros nos alineáramos como nación directo con Estados Unidos y que dejemos de lado. Esto va a implicar que Estados Unidos no vea con muy buenos ojos el avance y el desarrollo de integración en el Mercosur, en Sudamérica, en la región y fundamentalmente con Europa. Así que yo lo que digo es, me quedo con un escenario entre comillas de esto. La relación está bueno que tengamos una buena relación con Estados Unidos, por supuesto, siempre estaré de acuerdo con eso, siempre propondré una relación adulta, madura e inteligente con los Estados Unidos, fundamentalmente porque es occidental, porque es una democracia, porque es americano, por todas esas razones. Pero de nuevo, no relaciones carnales y no en la posición de que ellos siendo el león y nosotros siendo la cebra discutamos que vamos a cenar en la noche, ¿no? Digo, esto es lo que no es inteligente. Entonces, por eso digo, este músculo político y esta necesidad de integración regional nos las da hoy, o nos las puede dar hoy, un acercamiento más a Brasil, y que a partir de la integración regional nosotros tengamos excelentes relaciones con Estados Unidos y con China y sus aliados, y que podamos ir a un proceso de negociación y de un tratado, de avanzar en el tratado Mercosur-Unión Europea. Para mí sería el escenario más próspero para nuestro país y la región, ¿no? Así que, Luis, si querés darnos algún último comentario, y si no, se nos acabó el programa. Una pequeña reflexión. En este nuevo escenario que se está ofreciendo, o que se está desarrollando en la Argentina, principalmente nuestro presidente Milei va a tener que empezar a buscar o a tender puentes con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque en este escenario, como te decía, la provincia de Buenos Aires también se va a convertir en un jugador de importancia, dado que es uno de las regiones de mayor importancia en cuanto a la producción de alimentos. Ojalá los dos, tanto el gobernador Axel Kicillof como nuestro presidente Javier Milei, comprendan y entiendan estos cambios que se están produciendo en el mundo y busquen políticas en común y trabajen en común para el bien de la provincia de Buenos Aires y para la Argentina toda.
y si no, la sociedad y la gente los va a obligar, los va a invitar a que se retiren, porque en definitiva esto es lo que está marcando un poco el escenario político actual, y que es en la medida que nosotros querramos o entendamos, o la gente, la sociedad entienda que todavía pretende ámbitos de, entre comillas, si se quiere, de democracias, van a tener que empezar a resolverle en serio los problemas a la gente, van a tener que estar en sintonía con dejar de considerarse el ombligo del mundo y empezar a resolver los problemas a la gente. Y para poder resolverle los problemas a la sociedad hay que lograr relacionamientos y negociaciones tratando de sacar lo mejor del otro. En consecuencia, esto que vos decís, no se puede pensar en un mundo actual donde el presidente de un país no se hable con los gobernadores, o los gobernadores no se hablen con el presidente, o digo, esto es un escenario impensado, es un escenario que se lleva puesto a los dos, y en consecuencia también avisoro y deseo, por un lado deseo que esto ocurra, como bien vos decís, deseo que exista una relación seria, madura, inteligente y política entre el presidente y los gobernadores, y viceversa, y que eso conduzca también a una política internacional de Argentina en pos del desarrollo regional y la integración, que es lo que en definitiva va a proponer un escenario de libertad y prosperidad, ¿no? En ese sentido, me parece que es lo que vamos a estar más acordes a un desarrollo. Así que bueno, Luis, te dejo, te mando un fuerte abrazo, que tengas una buena semana, y a ustedes también. Esperamos el jueves próximo encontrarnos nuevamente en el Complejo Cultural Atlas con otra nueva edición de Geopolítica en el Atlas. Que tengan una buena semana y que Dios los bendiga.